La ayudé a sacar su carrera universitaria cuando no tenía nada. Egresó y cuando obtuvo un buen trabajo, me empezó a mirar en menos y me desechó por no ser un buen partido para ella. Nunca pensé que alguien pudiera hacerte sentir que ya no vales nada justo después de haber sido tú todo. Eso fue lo que me hizo Camila. Yo no era ningún santo, pero si de algo me enorgullecía era de haber estado con ella en cada momento difícil. Cuando se vino desde su ciudad a la capital a estudiar y no conocía a nadie, fui yo quien le abrió las puertas de mi mundo. Ella era esa chica de sonrisa dulce y mirada decidida que se sentaba en la biblioteca con un café frío entre los dedos y un cuaderno lleno de sueños. Yo trabajaba en una tienda de tecnología, vendiendo celulares, ganando lo justo para sobrevivir pero siempre buscando algo más. Nos conocimos cuando fue a comprar un cargador. Recuerdo que no paraba de hablar y me preguntó más cosas que cualquier cliente que haya tenido. Nos reímos tanto ese día que terminamos yendo por un café después de mi turno. Desde ahí empezamos a vernos con frecuencia y poco a poco nuestras vidas se fueron entrelazando sin que ninguno se diera cuenta. Camila estaba obsesionada con hacer carrera en marketing digital. Decía que no se iba a conformar con una oficina ni con un sueldo fijo. Soñaba con campañas internacionales, eventos de gala y marcas que confiaran en su visión. Yo por otro lado era más de tierra. No soñaba con millones pero sí con estabilidad, con formar algo, con construir una vida simple pero digna. Cuando le ofrecieron una pasantía no remunerada en una agencia reconocida, no lo dudó. Yo empecé a trabajar turnos dobles para pagar el arriendo, la comida y cubrir los gastos mientras ella podía enfocarse en hacer nombre. A veces llegaba tan cansado que no cenaba. Solo quería dormir unas horas y seguir al día siguiente. Y ella, aunque a veces se sentía culpable, decía que todo valía la pena porque lo que estaba haciendo era por nuestro futuro. La apoyé en todo. La impulsé cuando dudaba, le recordé quién era cuando el estrés la hacía llorar. Y no lo hacía esperando nada a cambio. Lo hacía porque la amaba. Pero poco a poco Camila empezó a cambiar. Primero fue su forma de vestir, luego la forma en que hablaba, después la gente con la que se rodeaba. En una de sus primeras reuniones con una marca, me pidió que no la acompañara. No pega que vengas en jeans, me dijo medio en broma. Yo no respondí, solo tragué saliva y asentí. Pero lo sentí como un pequeño rasguño en la espalda. De esos que no sangran pero que duelen. Comenzó a llegar más tarde a casa. Decía que los eventos eran importantes y que tenía que hacerse notar. A veces volvía con perfume ajeno en el abrigo, y aunque quería creerle mi estómago decía otra cosa. Un día me dijo que le ofrecieron un puesto como ejecutiva de cuentas y que tenía que estar más disponible y más conectada. Dejé de verla los fines de semana. Las cenas juntos se volvieron mensajes en doble check azul sin respuesta. Yo seguía trabajando como siempre, intentando no molestar, no estorbar, ser apoyo sin ser carga. Pero ya no era parte de su mundo. Una noche mientras cenaba solo me llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Cuando llegó, no traía la cara de alguien que tiene dudas. Traía la expresión firme de quien ya tomó una decisión. Me dijo que no estaba segura de seguir con la relación. Que sentía que nos estábamos distanciando. Le respondí con honestidad. Le dije que yo no me había movido, que ella era la que había cambiado todo. Ella se quedó en silencio, como si por un segundo sintiera el golpe de mis palabras. Pero luego se recompuso y dijo algo que me rompió por dentro. Tú no estás a mi nivel ahora. Necesito a alguien que vibre donde yo estoy. No dije nada, solo la miré. No lloré, no grité, no me arrodillé. Solo sentí como una parte de mí se apagaba. Se fue esa noche con sus cosas y sus perfumes caros. Me quedé solo en el departamento que alguna vez decoramos juntos. Con sus libros aún en la repisa y su taza favorita en el fregadero. Los días siguientes fueron como caminar en un túnel sin luz. Todo tenía su olor, su voz, su ausencia. Pasé semanas preguntándome qué había hecho mal. Si haber sido comprensivo fue un error. Si amar demasiado te hace débil. Tuve que mudarme. No por falta de dinero, sino porque cada rincón tenía su sombra. Me mudé a una pieza más pequeña, más vieja, pero limpia de memorias. Empecé a buscar otro trabajo. Necesitaba moverme aunque fuera en círculos. Apliqué a una empresa de mensajería y me aceptaron como repartidor. No era lo que soñaba, pero era lo que me mantuvo vivo. Los días eran largos, el sol a veces brutal y las propinas escasas. Pero cada vez que me subía a la bicicleta sentía que el aire me devolvía un poco de lo que ella me quitó. No fue fácil, no hubo milagros, solo días. Uno tras otro. Y yo reconstruyéndome con cada kilómetro pedaleado. Pasaron meses en los que la rabia y la tristeza se turnaban para visitarme como viejos amigos que ya no podía echar. A veces mientras entregaba paquetes en edificios lujosos, la imaginaba dentro, cruzando los pasillos con esa seguridad que tanto le envidiaba. No lo voy a negar, muchas veces pensé en buscarla,
en escribirle, en decirle cuánto dolía, pero algo dentro de mí se detenía. Era orgullo, sí, pero también era dignidad. Porque hay un punto en que uno ya no ruega por lo que se perdió. Una tarde mientras esperaba en la recepción de una agencia para dejar un sobre la vi. No me vio a mí pero yo la vi claramente. Estaba de espaldas, hablando con un tipo de traje gris, riendo como si la vida no le pesara. Vestía mejor que nunca. Zapatos caros, un vestido que olía a éxito y peinado de catálogo. Sentí un nudo en el estómago, no de celos. Era más como una mezcla de nostalgia, humillación y algo parecido a lástima. Porque en ese momento entendí que ella no era la misma. Y yo tampoco. Volví a mi bici, me puse los audífonos y seguí pedaleando. Durante los siguientes 2 años todo fue rutina. Trabajo, descanso, bicicleta, lluvia, calor, entregas, propinas. Poco a poco algo dentro de mí comenzó a sanar. No porque el dolor se fuera, sino porque ya no tenía tiempo para cargarlo. Algunos amigos me ofrecieron hacer changas de mantenimiento en oficinas pequeñas y así fui sumando otro ingreso. Con el tiempo uno de esos encargos terminó siendo más fijo. Un dueño de una inmobiliaria me vio trabajando y me ofreció ayudar con la remodelación de unas propiedades. Dije que sí sin pensarlo demasiado. De a poco aprendí a colocar cerámicas, cambiar griferías, arreglar filtraciones. No era glamoroso pero me gustaba ver mis manos construyendo algo concreto. A veces llegaba a casa lleno de polvo, con la espalda destruida, pero con el corazón un poco más en su lugar. Empecé a tener mis propios clientes, gracias al boca a boca. Nada masivo, pero lo suficiente para dejar la mensajería y dedicarme de lleno. Alquilé una pieza más cómoda, me compré herramientas mejores y comencé a organizar mis horarios. Mi vida era sencilla, sí, pero era mía. Y no tenía que esconderme ni aparentar. Era yo con mis errores y mis aciertos. Una noche mientras instalaba unas lámparas en una oficina recibí un mensaje por Instagram. Era de ella. Me tomó varios segundos entender que no era una broma. Hola, no sé si deberías leer esto, pero, me acordé de vos, ¿podemos hablar? Le respondí al día siguiente, con la calma de quien ya no espera nada. Si querés hablar, habla. Yo te escucho. Pero no prometo nada. Acordamos vernos en un café a la vuelta de su oficina. El mismo donde solíamos ir cuando yo tenía media hora libre entre turnos. Cuando entró me sorprendió. No por su belleza, que seguía intacta, sino por su expresión. Tenía algo roto en la mirada. Me saludó con un abrazo torpe, casi como quien no sabe si todavía tiene derecho a tocarte. Nos sentamos y hubo un silencio largo. De esos que dicen más que cualquier palabra. Fue ella quien rompió el hielo. Sé que no merezco nada, pero necesitaba verte. Te estuve buscando. No dije nada. Sacó aire por la nariz, bajó la mirada y continuó. Me equivoqué. Pensé que estaba subiendo y que vos me frenabas, pensé que necesitaba algo más. Y ahora que lo tenés todo, ¿qué te falta?, le pregunté sin ironía, solo con curiosidad. Ella se encogió de hombros y suspiró. No tengo a nadie que me conozca como vos. Estoy rodeada de gente pero estoy sola. Volví a quedarme en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía si valía la pena decirlo. Me contó que había tenido 2 relaciones cortas y frías, que su trabajo era bueno pero agotador, que sentía que su vida era una vitrina vacía. Que todos la felicitaban por sus logros, pero nadie le preguntaba si era feliz. ¿Y vos, cómo estás?, me preguntó finalmente. Le dije la verdad. Le conté que seguía trabajando con las manos, que me dolía la espalda, pero que dormía tranquilo. Que tenía pocos amigos pero verdaderos. Que vivía con menos pero me sentía más libre. Ella sonrió con los ojos vidriosos. ¿Yo arruiné todo? No. No respondí porque fue así, lo había arruinado pero también porque no era necesario hundirla más. Me dijo que quería volver a verme, que quería reconstruir lo nuestro, que ahora sí sabía lo que valía. Y ahí fue cuando entendí que no, que yo no podía volver a lo que alguna vez fui. Porque ya no era el mismo. Porque ya no necesitaba su aprobación ni su amor a medias. La miré a los ojos y le dije, con toda la paz del mundo. Gracias por venir pero no. Ya no sos lo que busco. Y yo tampoco soy el que vos dejaste. Ella asintió con lágrimas contenidas, como quien recibe una sentencia justa. Nos despedimos con un beso en la mejilla y cada uno tomó caminos diferentes. Nunca más volvimos a hablar. Después de aquella conversación en el café sentí una mezcla rara en el pecho. No era alivio, tampoco tristeza. Era como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin necesidad de drama. Volví a casa en silencio, caminando lento como quien arrastra pensamientos en vez de pasos. Y ahí estaba yo en mi pequeña habitación, con el olor a madera y humedad, con las herramientas ordenadas en una estantería improvisada, y una taza de café barato entre las manos.
No lloré, no me quebré, solo respiré hondo y me dije a mí mismo, listo, se acabó. Durante los días siguientes no pensé mucho en ella. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no gobernaba mi agenda. Tenía trabajo, clientes que esperaban arreglos, horarios que cumplir y cuentas que pagar. Mi vida era pequeña pero honesta. No había lujos pero tampoco mentiras. Y con eso bastaba. Un domingo al mediodía, mientras ajustaba un marco de puerta en una casa vieja, uno de los vecinos se me acercó. Era un tipo de unos 50 años con panza de cerveza y una sonrisa de barrio. Me dijeron que vos arreglás bien, ¿te animás con mi cocina? Está hecha bolsa. Le dije que sí. Nos pusimos de acuerdo, fui, vi, hice el presupuesto. Y ahí fue cuando empezó a rodar otra bola de nieve. Uno tras otro los vecinos empezaron a pedirme trabajos. No porque fuera el mejor sino porque llegaba puntual, cobraba justo y no chamullaba. Con el tiempo ya no necesitaba buscar clientes. Ellos me encontraban. Me armé una pequeña rutina, trabajos de lunes a sábado, domingos para descansar y limpiar las herramientas. No era una vida emocionante pero me llenaba. Porque cada día que pasaba sin depender de nadie era un día ganado. Una tarde mientras estaba en una ferretería eligiendo materiales, me encontré con una excompañera de trabajo de cuando estaba con ella. Me saludó con sorpresa, me preguntó qué había sido de mi vida. Le conté resumido, sin dramas, sin victimismo. Ella me miró, sonrió y me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Se nota que estás más tranquilo? Estás más radiante. No supe qué responder, pero me alegró. Porque sí, después de todo había encontrado algo parecido a la paz. Pasó otro año. No cambié de ciudad, ni de oficio, ni me hice famoso. Pero me compré un taladro nuevo, me alquilé una pieza con luz natural y me hice amigo del kiosquero de la esquina. A veces los chicos del barrio me pedían ayuda para arreglar la bici o colgar un cuadro. Y yo iba. Porque me hacía bien, porque en esos gestos pequeños se escondía todo lo que había perdido antes. Una noche mientras cenaba arroz con huevo y miraba una serie vieja en la notebook, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de una productora de contenidos de YouTube que estaba buscando historias reales de personas que habían pasado por rupturas duras y habían reconstruido sus vidas. Me querían entrevistar. Pensé mucho antes de responder. Pero al final les dije que no. No porque me creyera especial sino porque sentía que mi historia no necesitaba luces, ni cámaras. Lo mío había sido simple, me amaron, me usaron, me dejaron y me levanté. Y esa historia la teníamos miles. No era un héroe. Solo era un tipo más que sobrevivió al egoísmo de otra persona. Eso sí, después de ese mensaje, abrí una cerveza y brindé por mí. Por haber dicho que no, por no vender mi dolor por views, por conservar algo de mí en medio del naufragio. Con el paso de los meses conocí a alguien. No fue amor a primera vista. No hubo fuegos artificiales. Fue un vínculo tranquilo, honesto, sin exigencias desmedidas. Ella tenía un hijo chico y trabajaba limpiando en un consultorio. Nos encontramos sin buscarnos y nos aceptamos sin pretender arreglarnos. A veces hablábamos del pasado. A veces no. Pero nunca me preguntó por mi ex. Y eso me encantaba. Porque el amor real no necesita competir con fantasmas. Una noche acostados en la cama después de un día largo, me miró y me dijo: gracias por ser simple. Por no hacerme sentir que tengo que esforzarme para gustarte. Le sonreí, la abracé y me dormí con una calma que no sentía desde hacía años. No tenía un auto, no tenía casa propia, no tenía una cuenta bancaria con muchos ceros. Pero tenía paz. Y después de todo lo que había pasado, eso era mucho más de lo que alguna vez había pedido. Habían pasado ya casi 2 años desde aquella ruptura, desde aquel portazo emocional que me dejó afuera de una vida que ayudé a construir, como si todo lo que había dado hubiese sido invisible o peor aún, prescindible. Y aunque la herida ya no sangraba, la cicatriz seguía ahí recordándome que uno no vuelve a ser el mismo después de ver cómo alguien que amaste te cambia como si fueras un mueble viejo. Mi trabajo como independiente seguía firme sin grandes saltos pero con dignidad. Era una vida modesta pero mía. Nadie más decidía por mí, nadie me exigía que sacrificara mi tiempo, mis sueños o mis valores en nombre de apoyar al otro. Un sábado a la mañana mientras tomaba mate en la vereda de mi pensión vi pasar a una pareja. Ella caminaba rápido, hablaba por teléfono. Él la seguía en silencio casi 2 pasos detrás como si no fuera parte de su presente sino un accesorio más de su rutina. Me quedé mirándolos hasta que doblaron la esquina y me di cuenta de que había sido como mirarme a mí mismo 2 años atrás. Ahí entendí que lo que me había pasado no era una excepción sino algo mucho más común de lo que pensaba. Hay muchas personas que construyen su proyecto de vida usando a otro como andamio y cuando ya no lo necesitan lo desechan. No porque sean malos sino porque son egoístas, o narcisistas o simplemente ciegos de ambición.
Y entonces me prometí algo, nunca más iba a ser el segundo plano de nadie. Si una mujer venía a mi vida iba a tener que sumar, no arrastrarme a su sombra. Una tarde mientras reparaba una reja oxidada en una casa del conurbano, la dueña, una señora mayor, me trajo un café con leche y me dijo: ¿sabes qué? Se nota cuando alguien trabaja con respeto. Vos tenés eso, no lo pierdas nunca. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron más bien que cualquier elogio que me haya dado mi ex en todos los años que estuvimos juntos. Porque no eran palabras vacías. Eran un reflejo de lo que estaba construyendo ahora, no una carrera sino una forma de estar en el mundo. Esa noche anoté en mi cuaderno, sí, todavía escribía, aunque solo para mí, una frase que me salió del alma. No hace falta ser exitoso para valer la pena, hace falta ser leal con uno mismo. Y con eso me fui a dormir sabiendo que aunque el mundo siguiera girando con su velocidad impiedosa, yo ya no iba a correr detrás de nadie. Pasaron los meses y la vida, sin pedir permiso, me fue poniendo de pie a su modo. No me volví rico, no tuve una empresa millonaria, pero aprendí a vivir con dignidad, con la frente en alto y sin deberle explicaciones a nadie. Había armado una red de pequeños clientes que me daban trabajos por recomendación. Puertas, rejas, pintura, electricidad básica. Laburo honesto. Y si bien el cansancio era diario, también lo era la satisfacción de depender solo de mí. Nunca más volví a decir sí, cuando quería decir no. Nunca más agaché la cabeza por amor. Nunca más entregué mi identidad para sostener la de otra persona. Y fue en ese contexto, justo cuando ya no pensaba en ella ni un segundo al día, cuando reapareció. Un mensaje en WhatsApp. Corto, seco y sin emoticones ni rodeos. Hola. ¿Podemos hablar? No respondí enseguida. Lo leí 3 veces. Me lavé la cara, caminé por la pieza y pensé en ignorarla, pero no lo hice. Le contesté con una única palabra: ¿para qué? Te lo explico en persona si querés, escribió al rato. Nos encontramos en una cafetería del centro, neutral, pública, sin lugar para emociones fuera de control. Ella llegó elegante, bien vestida, con ese aura de seguridad que tanto me había atraído antes. Pero ahora me parecía arrogante. Yo estaba con la ropa de trabajo. Había venido directo de una instalación eléctrica. Tenía tierra en las manos y ojeras en la cara. Y sin embargo me sentí más firme que nunca. Después de los saludos incómodos empezó con un discurso que parecía ensayado. Estuve pensando mucho en vos. Me equivoqué, no debí tratarte así. Yo pasé por cosas duras también y me di cuenta de que me faltabas. La escuché entera sin interrumpir. Era lo mínimo que merecía alguien que había cargado con su ego por años. ¿Y ahora qué querés? Le pregunté cuando terminó. Me miró insegura por primera vez en toda la conversación. Quiero saber si todavía podemos intentarlo. Me reí. No con burla sino con un dejo de tristeza. ¿Intentarlo? ¿Después de todo lo que pasó? Vos tomaste decisiones. Me dejaste cuando más necesitaba a alguien al lado, yo te elegí incluso cuando estaba en el suelo y vos me soltaste cuando estabas en la cima. Lo sé, dijo bajando la mirada. Me dejé llevar por cosas que ahora no me importan. La plata, el éxito, la imagen. No te culpo. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero yo ya no soy el mismo, no puedo olvidarme de todo lo que me costó reconstruirme. ¿Entonces no hay forma? Preguntó esta vez con la voz temblorosa. No, no hay forma. No porque te odie. Sino porque ya no estoy dispuesto a perderme a mí mismo por amor. Ya lo hice una vez y casi no vuelvo. Pagamos cada uno su parte y nos fuimos sin abrazos, sin besos, sin lágrimas. Solo 2 personas que se conocieron, se rompieron y ahora caminaban en direcciones distintas. Esa noche volví a casa. Me saqué las botas llenas de barro, cociné unos fideos con manteca y me senté frente al ventilador con una cerveza fría. No tenía a nadie al lado, no había aplausos, no había final de película. Pero sí había paz. Y eso a esta altura de mi vida valía más que cualquier amor a medias. Porque aprendí que no todo lo que brilla es lealtad. Que hay gente que solo te quiere mientras le sirvas. Y cuando no, te descartan como si no hubieras sido parte de nada. Y aprendí también que está bien decir no. Que está bien elegirte, aunque eso signifique perder personas. Porque si para estar con alguien tenés que ser menos vos, entonces no vale la pena. Así que si estás viendo esto y te pasó algo parecido, te digo algo desde el fondo de mi alma: no te culpes, no te rompas más, no mendigues amor donde ya no hay respeto. Repara tu vida sin prisa, a tu ritmo, con lo que tengas. Así sea poco, si es tuyo es suficiente. Y si esta historia te llegó, si sentiste que algo de todo esto también es tu historia, te invito a que te suscribas al canal. Porque acá, en Confesiones de Reddit, no vas a encontrar cuentos mágicos, ni superhéroes de cartón. Acá vas a encontrar la verdad cruda, real, sin filtro, como la vida misma.
Así que suscríbete, dale like, activa la campanita y seguí acompañándonos en estas historias que, aunque duelen, también nos recuerdan que no estamos solos. Nos vemos en la próxima historia.